año 1941, pues más o menos cuando se roda esta película, que tuvo un rodaje bastante largo, en el año 41 en Zúrich muere a los 70 años y casi ciego el escritor irlandés James Joyce, renovador, leo, radical de la narrativa contemporánea con su obra Ulises. Obra que yo tengo que confesar que he leído, pero que no está entre las que a mí más me han apasionado. Fíjate tú, esto que voy a decir es un sacrilegio. Yo prefiero como escritor a Somerset Maugham que al señor Joyce. Sí, es que no hay que leer el Ulises. Sí, hombre, hay que leerlo, yo lo he leído, pero también muere a los 83 años en Kenia Robert Baden Powell, fundador del movimiento de los Boy Scouts. Es un movimiento. Y en España, país normalmente neutral, se organiza la División Azul destinada a participar en la cruzada contra el comunismo. La Unión Soviética pide armas a los Estados Unidos, estamos en el año 41, quizá habría que hablar de otro tipo de noticias porque imagínense ustedes lo que estaba pasando. Se estrena, por ejemplo, una película de Walt Disney, Fantasía, hoy día un icono cultural y musical, una película realmente extraordinaria que se estrenó en España. Pues como, te voy a decir, el 58, 59. Yo la vi cuando era pequeñito, tenía yo 7 años, la vi. Yo qué sé, en el estreno. como 20 años después. Pues estuvo no sé cuánto tiempo en cartel, tuvo un éxito era una brutal. maravilla. Bueno, a mí yo la he visto no sé cuántas veces, es una verdadera joya, ¿no? En Zúrich también se estrena la obra del alemán Bertolt Brecht, Madre Coraje, uno de los grandes escritores, sin ninguna duda, ¿no? Y dentro del gran secreto con que se llevan las operaciones, leo, nazis de exterminio, se adopta el nombre clave de Noche y Niebla. Y es curioso porque, esto lo digo yo, Alain Resnais utilizó después ese nombre, Noche y Niebla, para hacer un documental impresionante sobre el tema. Nuit et Brûlage se llamaba, fantástico, ¿no? Para eliminar todo posible rastro en el caso de ciertos deportados a los que se asesinaron, ¿no? Bueno, el documental de Resnais, que luego sería famoso por Marienbad, muy famoso, es verdaderamente maravilloso. Siguiendo con escritores, se suicida en Londres Virginia Woolf, integrante del grupo Bloomsbury, ¿no? Y de la que poco a poco se ha hecho, hace poco, una película, Las Horas, ¿no? Basada en una novela de ella, que tengo que decir que tampoco me gustó mucho. A mí me gusta más Joyce que Virginia Woolf, ¿no? En cualquier caso. Y bueno, terminemos con escritores. En Bengala, ¿quién puede fallecer en Bengala? Pues Tagore, ¿quién va a ser? Rabindranath Tagore, el autor del Jardinero, de dramas como El cartero del rey, muere. De Tagore se habla muy poco ya últimamente. A mí me gusta muchísimo. Sí, a mí también me gusta. Maravilloso. Hay algunos escritores que están perdidos. Espero que no le pase eso a Hitchcock, que es todo lo contrario. Cada vez se publican más libros sobre su obra, ¿no? Y en cuanto a lo del final que tú hablabas, hay como dos finales, porque es curioso, ¿no? Bueno, el mismo final que acabamos de ver, que podría interpretarse como un happy ending, no lo es tal. Porque, es que, bueno, ese brazo, en cierto modo amenazador, que se cierne sobre el hombro de Jean Fontaine, por parte, eso se ha discutido acerca si puede ser ominoso. La película que Hitchcock quiso hacer era la que él la envenenaba, subía el veneno, y antes ella el vaso de leche de la novela. Y ella escribe una carta a su madre diciendo, fulano es un asesino, pero yo le amo, él me ha envenenado y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le decía, tómate este vaso de leche. Y decía, gracias. Sí, lleva esa carta al buzón. Y la película termina echando la con que él silbando. Pero es genial ese final. Echaba la carta al buzón y se acababa. Genial. Fantástico, eso es genial. Y además, fíjate lo que te digo, aún no siendo el final de la novela, se acompasa también con un poco lo que más decía Berkeley, porque es un final en el que se demuestra la clara obsesión que domina esta dama, porque lo que decía Luis tiene mucha razón, lo de la duda, pero hay otro componente psicológico enfermizo que es la obsesión que ella tiene de amar a ese individuo. ¿Entiendes? Que no debería haberse enamorado de él, es un señor que no la conviene, ¿no? Hay un plano... Justo las mujeres siempre se enamoran de... Claro. Bueno, y los hombres de señoras, quiero decir. La conveniencia en las cuestiones del amor no van muy... Bueno, pero en cualquier caso hay un... Pero es obsesión. Siempre yo creo que está... Pero hay un plano que podíamos intercalar al final del principio. Cuando él está en la montaña esa con el viento, que parece que como que la está matando, como que la va a besar, ese lo metes en la parte del final y claro, no, es que te voy a besar. Precisamente Hitchcock está avisando también. Yo creo que lo que hace realmente
una vueltecita más de calidad a lo que nos cuenta Hitchcock, es precisamente eso, el no revelarte, el permitirte a ti que seas tú el que hagas la rúbrica ética, moral o psicológica a esos personajes. Es decir, y por eso es tanto más rico el personaje de Cary Grant. ¿Y cómo lo compone? Porque al final... Bueno, pero al final lo que es cierto es que la lección más fácil y la más coherente es pensar que Cary Grant no es un asesino. O sea, lo del abrazo es una cosa que ya somos muy sofisticados. Pero yo creo que, por ejemplo, él acaba de decirle que en el asesinato de su amigo, de Vicky, me parece que se llama, con Beaki. Sí, Vicky, él no estaba en el lugar. Entonces eso de algún modo la tranquiliza a ella. Pero bueno, también lo ha mentido tantas veces antes, ya te ha demostrado que él es un mentiroso compulsivo. Yo estoy de acuerdo con vosotros en la ambigüedad del final. Es decir, es verdad que pues, en la época, en el año 41, estaba a punto de entrar Estados Unidos en la Guerra Mundial, no estábamos para grandes tragedias. El gran asesino. La RKO quería un final más feliz, era difícil, etcétera, y por lo tanto, pues esos cambios en la novela yo suscribo al 1000 por 1000 lo que ha dicho José Luis, de que el final del Buzón hubiera sido muchísimo mejor. Y silbando él, y además de el mejor final posible es el del Buzón. Pero Sí, yo creo que es un final eso. abierto, es un final en el que digamos de alguna manera le hace un pequeño engaño el propio Hitchcock a los estudios, de que eres un final, pero yo no voy a renunciar a ser yo, y por lo tanto voy a dejar que el espectador pueda entender que quien quiera verlo como un final feliz lo verá como un final feliz, y quien quiera verlo de una manera muchísimo más angustiosa, es decir, porque si os fijáis... No se le ven los rostros, que es lo importante. En la escena final, pero él utiliza la misma táctica que al principio, es decir, él desaparece como para que ella muerda el anzuelo bien mordido, después de cuando ha descubierto que tiene en el libro el recorte de la revista donde... el cotilleo, los ecos de sociedad. Entonces ella se da cuenta, o sea, él se da cuenta que está enganchadísima, y entonces lo que hace es que desaparece durante una semana, no da noticias para que lo ella hace mueva el anzuelo. tácticamente, claro. Y es exactamente el mismo esquema que repite, probablemente también tácticamente, cuando frena el coche en el acantilado, donde no ha quedado muy claro, porque Hitchcock es así de ladino y es así de cabroncete, si de verdad la salva o no la salva, porque él dice que la salva, pero ahí hay un forcejeo en el que no queda claro si la está salvando cuando se abre la puerta o no. Cada uno puede interpretar lo que le dé la gana, y él dice, no te voy a molestar más, no te voy a... un hombre tiene un límite, no es capaz de resistirlo todo. Ella tiene ganas de creerlo, y entonces cuando ya ha picado el anzuelo después de ese gesto, entonces le rodea, que es un abrazo, ese abrazo al que hacía referencia Luis Alberto, que puede interpretar es el abrazo del cariño o es el abrazo de la araña. Es decir, bueno, pues ya te vuelvo a tener, no te preocupes que... No, es evidente ahora que sí, está muy confuso. El maestro hubiera hecho ese final de otra manera, que como lo cuento, hubiera llegado silbando y se hubiera acercado, hubiera hecho un plano de la mano, de la carta, del buzón, y hubiera mirado la carta y la hubiera abierto. Y luego él mismo hubiera dicho, hombre, problema de ética, es ella y su madre. Le hubiera pegado y le hubiera echado algo. Eso es una vuelta de tuerca nueva. Él le hubiera hecho alguna, no digo yo eso, pero hubiera hecho alguna vuelta de tuerca continuamente, porque era así, no se hubiera conformado. Él le contó en la entrevista de Truffaut, lo contaba así, tal cual, ese era el final que tenía previsto. Pero a mí me da la impresión de que Hitchcock, que era infinitamente más listo que cualquier tal, hizo eso. Es un final tan confuso, que es que te lo brinda a ti, es decir, tú tienes que decidir si decides que realmente los actores, en especial Cary Grant, ha hecho bien su trabajo. A Joan Fontaine le queda 3 secuencias después de poner fin, es decir, porque... No, porque él es un cazadote y se ha dado cuenta que no tiene dinero. No, pero si él es además... un cazadote. Yo creo que él tampoco tiene interés en matarla a ella, solo la mata porque tiene que heredar, ¿entiendes lo que te voy a decir? Por ese sistema. Bueno, tiene el... Por dinero. El dinero, pero tiene lo del seguro, que ya le han dicho que antes de cobrarlo tiene que ocurrir el pequeño detalle de que ella muera y tal. Claro. Pero él, como te lo han descrito también, ya te han dicho que es un niño. Te lo ha dicho la película, te lo ha dicho pero ella. Los niños tampoco tienen todavía capacidad de regirse por una moral. ¿Entiendes lo que por eso te quiero decir que... Es un hombre más allá de la moral. Hace las pero cosas y luego luego de los pliegues, que me ha gustado la palabra, los pliegues que tiene ya Cary Grant. Hay una cara de una dureza
hasta ese momento en el cine, que yo nunca lo había visto a él, que es cuando el amigo se pone enfermo y le dice, déjalo. Sí. Pero, no, dice, no, déjalo. O se sale adelante o no. Cuando la la cara de primera él es vez de que una se pone dureza enfermo, Se pone, y cuando se pone no se preocupe. serio con ella, cuando ella intenta convencer de que al amigo de que no entre y él pues, se pone... A mí además me parece insoportable que la llame continuamente en la Monkey novela face, y en la película monkey face. carita de mono, de mono. cara de Monkey mono, face. cara de mono más bien. Monkey face, esto. Y a de- veces monkey little face, a veces, pero fundamentalmente es cara Además de es feo decirle a alguien. mono. cara Además de mono. a esa mujer que está nervosa, le Bueno, cae pero un la- antipático él. tiene por todo lo Veis que la le cae película, yo la he visto tantas veces, la he visto Coloreada, yo también la he visto coloreada. Y sí. ella es el pelo de Grace Kelly, Sí, ¿verdad? sí, sí, Es sí, guapísima, le viene muy bien a ella. Y el él pelo. con unos trajes que se unos trajes que no existen. Impresionantes. Que no existen, unos azules a rayas que no existen. Sí, Pero sí, hay sí. algunas cosas que, por ejemplo, la casa gana. Sí. La casa es bonita, Sí, la sí, sí, vidriera, pero sobre todo ella. Lo que pasa Ella es que ya está guapísima. pierde una cosa importantísima en color, que es las sombras. Es que es una película que está hablándote cuando hay algo dudoso, Sobre todo te en lo la ves en la pared, ¿no? segunda- Es en la una segunda parte todo es una maravilla. Ahora, ¿dónde le pongo yo el mayor reparo, la mayor enmienda? En que es desde el punto de vista psicológico, la duda, etcétera, eso está muy bien. Ahora, no resiste objetivamente, en mi opinión, un análisis sobre lo que es el amor, ni el amor de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre. Es decir, lo que busca una mujer en un hombre generalmente es protección y admiración. Y es exactamente lo que no le da, es decir, él no es admirable en nada, él es una persona... Hay una no sé, patología yo en ahí- ella clarísima. pero- el amor puede ser una patología De también. acuerdo, pero ella no De es... hecho, ella- casi siempre es pero patología. ella... Estáis hablando de Cary Grant, ¿eh? Yo en esos 10-15 primeros minutos me parece un ser encantador, De acuerdo, maravilloso, de acuerdo. con No, un no, y atractivo es todo un infinito, tratado de cómo enamorar a una mujer. y de Primero una una sabiduría en seducción. eso. Aparece, Es decir, desaparece. con una franqueza Y hacia luego un ella que le tratado de dice, no, no, obsesión y de la patología única- y ella masoquista. el beso, ¿no? y ella el era beso una que le mujer da. que en el fondo quiere yo- desaparecer si en hubiera aquí brazos de una- su si asesino. Ella el no beso lo sé. que le da nada más antes de meterse en casa, ¿qué me dices? Sí, en la primera fase, sí hasta que aparece la duda, pero no a partir de ese momento. Es decir, cuando ella se da cuenta en el episodio, nada más llegar del viaje de novios, que no tienen un duro, que está pidiendo, que no Las sabe mil cómo libras. volver, que es una persona que no tiene futuro. Le dice, eres un Le dice, eres niño. un niño. Pero Entonces, Luis, tú de tienes acuerdo. que analizarlo desde el punto de vista de una patología, no desde Bueno, tu punto de vista, pero que no eres sé, una persona yo os digo, razonable. yo os digo lo Estoy que a mí hasta- me chirría del planteamiento, en las dos direcciones. Es Patología decir, en el sentido de yo que el creo que amor es una puede persona... serlo. Si hubiera aquí una mujer, me gustaría muchísimo poder escuchar su opinión y las telespectadoras que nos escuchen que hagan su reflexión interna. Yo no creo, entiendo que se enamore de Cary Grant, entiendo que vivan una luna de miel maravillosa, entiendo que sea tiempo de vino y rosas durante toda esa época, pero en el momento en el que se instala la duda, es una persona incapaz de trabajar, con un problema de ludopatía terrible, con un mentiroso compulsivo porque le pilla en varias mentiras flagrantes a través de Vicky, que no tiene, digamos, nada de lo que una mujer teóricamente debería buscar en un hombre para que ese amor no fuera el enamoramiento de la primera fase, sino una relación de amor duradera. Al mismo tiempo, un hombre suele buscar en una mujer algo que tiene mucho que ver con la complicidad. Es completamente absurdo, desde mi punto de vista, insisto, que en el momento en el que se instalan todas esas dudas no tengan ni una sola conversación para sincerarse. Y lo normal es que una mujer le diga, vamos a ver, ven aquí, ¿qué está pasando? Cuéntame. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Vamos a aclarar. Y que es lo que hacemos todos cuando surge una duda. Cuando ese no es el estamos personaje, hablando de 2011. personajes Claro, que pero- no de la vida cotidiana. en Bueno, cierto claro, modo, no, por Bueno, supuesto, está al servicio, trascendida está al servicio de una trama psicológica, de un planteamiento. Para que funcione todo eso, hay que decir que lo que formaría parte del hábitat cotidiano en una relación de pareja no se da. Y eso es lo que a mí me parece que le quita verosimilitud a la... Pues la novela es credibilidad a mucho la peor historia. todavía, porque en la novela, por ejemplo, al padre de ella se lo carga él también, ¿sabéis eso, no? En la novela el responsable por omisión, porque lo que hace es emborracharlo y entonces el tipo estalla. coñac. Pero quiero decir, al padre se lo carga él, a Vicky también se lo carga él. Y sin embargo ella va sucesivamente
sabiendo que él es un claro asesino. Estamos iniciando en los años 40, es Freud. Es que está Es ya, Freud, claro. y además a Hitchcock le Ya, entusiasma, fíjate, se recuerda. Hasta Marnie está Freud metido Está ya. Freud metido. 20 Aquí hay años después. un deseo de muerte ligado al amor, el concepto Y de los Rebeca. tánatos, eso existe también, y eso está Rebeca. en nuestro interior.